Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül enfrentan un escándalo que podría cambiarlo todo. En las últimas semanas, el mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por una noticia que dejó sin palabras a sus fans. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los rostros más queridos de las telenovelas turcas, han decidido alejarse de los sets de grabación y, como resultado, sus proyectos televisivos han sido cancelados. Esta decisión, que ha generado una ola de especulaciones, no solo ha sorprendido a los seguidores de ambos actores, sino que también ha puesto en jaque a los productores de las exitosas series en las que participaban. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a las productoras y rápidamente tomó protagonismo en todos los portales de noticias y redes sociales. Según informantes confiables, la relación profesional entre Burak y Neslihan se ha deteriorado gravemente debido a una serie de desacuerdos detrás de cámaras. Aunque ambos siempre mostraron una imagen armoniosa frente a las cámaras, lo que ocurría en la realidad era muy distinto. Fue imposible continuar en ese ambiente, declaró un miembro del equipo de producción, que prefirió mantenerse en el anonimato. La tensión entre ellos era palpable, y cada día se hacía más difícil trabajar de forma fluida. Las discusiones eran frecuentes y afectaban el ritmo de las grabaciones. Los fanáticos no tardaron en reaccionar. En redes sociales como Instagram y Twitter, miles de seguidores expresaron su decepción y tristeza. Algunos incluso comenzaron campañas con hashtags como #Burak y Neslihan unidos o #Salven la serie, intentando convencer a los actores y productores de continuar con los proyectos. En una reciente entrevista, Burak Özçivit rompió el silencio y comentó: "Todos necesitamos momentos de pausa. No puedo seguir adelante en un entorno donde no me siento cómodo ni respetado". Por su parte, Neslihan Atagül también se manifestó, aunque de manera más escueta: "A veces, lo mejor es tomar distancia. Prefiero guardar silencio por respeto a mí misma y a mis compañeros". Aunque ninguno de los dos mencionó directamente el nombre del otro, las declaraciones dejan entrever que el conflicto es real y profundo. Fuentes adicionales indican que la raíz del problema habría sido una fuerte diferencia de opiniones sobre la dirección artística de la serie y los roles asignados. Al parecer, Neslihan no estaba satisfecha con el desarrollo de su personaje, mientras que Burak sentía que su protagonismo estaba siendo desplazado. Las consecuencias no se hicieron esperar. Las productoras, ante la imposibilidad de continuar con las grabaciones y el ambiente cada vez más tenso, decidieron poner fin a las grabaciones de manera indefinida. Un productor afirmó: "No podíamos arriesgar la calidad del producto ni la salud emocional del equipo". Esta decisión fue dolorosa, pero necesaria. Desde entonces, los rumores no han dejado de circular. Algunos medios han insinuado que la disputa podría haberse originado incluso fuera del set, sugiriendo que la tensión entre Burak y Neslihan podría tener raíces personales más que profesionales. Aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas, muchos seguidores creen que la química entre ambos actores, que alguna vez fue el alma de sus proyectos compartidos, se había desvanecido hace tiempo. En paralelo, varios compañeros de elenco han ofrecido sus versiones de los hechos, aunque siempre con cautela. Una actriz secundaria del reparto, que pidió no ser identificada, comentó: "Ambos son profesionales, pero algo cambió este último año. A veces ni se saludaban al llegar al set. Se notaba que algo pasaba". Estas declaraciones solo aumentaron la curiosidad del público, que exige respuestas más claras. A pesar de la controversia, tanto Burak como Neslihan han mantenido una imagen pública serena. Ambos han sido vistos en eventos y apariciones individuales, pero siempre evitando hablar del otro. La estrategia parece ser mantener la distancia y dejar que el tiempo calme las aguas, aunque sus representantes no han descartado la posibilidad de nuevas declaraciones oficiales. Mientras tanto, los estudios se enfrentan a un dilema. Las series que protagonizaban ambos actores eran parte esencial de la programación en horario estelar, no solo en Turquía, sino también en varios países de Medio Oriente, Latinoamérica y Europa del Este.
La suspensión de estos proyectos ha generado pérdidas millonarias y ha dejado a cientos de trabajadores sin empleo, al menos temporalmente. Los expertos en medios señalan que esta situación podría marcar un antes y un después en la forma en que se manejan las relaciones profesionales en la industria televisiva turca. Durante años, se ha mantenido una fachada de armonía a toda costa, explicó el crítico de televisión Ahmet Karan. Pero esta vez, el conflicto fue tan grande que ni la mejor estrategia de relaciones públicas pudo contenerlo. Además, los seguidores internacionales han comenzado a crear teorías en foros y canales de YouTube, alimentando aún más el misterio. Algunos especulan que todo podría tratarse de una estrategia publicitaria para generar expectativa en torno a futuros proyectos, mientras que otros creen firmemente que el quiebre es auténtico y definitivo. Por otro lado, ha comenzado a circular información sobre posibles reemplazos en las series canceladas. Nombres como Engin Akyurek y Hande Erçel han sido mencionados como posibles protagonistas de nuevas producciones que tomarían el lugar de los proyectos afectados. Sin embargo, aún no hay confirmaciones oficiales al respecto. En medio de todo este revuelo, la audiencia también se ha dividido. Mientras algunos apoyan firmemente a Burak, otros respaldan a Neslihan, creando una especie de guerra de fandoms en redes sociales. La intensidad de estas discusiones ha llevado incluso a intervenciones por parte de los administradores de varias plataformas que han tenido que moderar comentarios ofensivos o difamatorios. A nivel personal, se sabe que Burak ha pasado más tiempo con su familia y ha compartido imágenes junto a su esposa Fariye Evcen y sus hijos en un intento por mostrar tranquilidad y estabilidad. Neslihan, por su parte, ha optado por alejarse de los focos mediáticos, enfocándose en proyectos personales y causas sociales. No obstante, ambos actores siguen siendo figuras influyentes en la industria. Las marcas con las que tienen contratos de patrocinio continúan su colaboración, aunque algunas campañas han sido pausadas temporalmente hasta que se aclare la situación. Este paréntesis ha sido interpretado por analistas como un intento de evitar una asociación negativa en medio del escándalo. Más allá de los rumores y las declaraciones ambiguas, lo cierto es que la industria del entretenimiento turco atraviesa uno de sus momentos más delicados. El caso Burak Neslihan podría servir como una llamada de atención para replantear dinámicas de trabajo, comunicación y resolución de conflictos en el medio. ¿Qué nos depara el futuro? Por ahora, los fanáticos tendrán que esperar. Tal vez, en algún momento, ambos actores decidan contar su versión completa de lo ocurrido. Hasta entonces, la incertidumbre y la especulación seguirán siendo parte del panorama. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Burak y Neslihan deberían darse una nueva oportunidad profesional? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.